no solo de la crisis que estamos viviendo hoy. Entendemos, muchachos, que la crisis de hoy nos llama a hacer cambios, a aprender nuevas cosas. Entonces es importante que de alguna manera nosotros podamos no solo enfocarnos en esta situación en la que estamos hoy, sino que también analicemos otras cosas que también están pasando, vienen pasando desde hace muchísimo tiempo. Y pues hoy quiero compartirles esta información que yo me puse a la tarea de buscar por mi ignorancia, por todo el tema de desconocer cómo funciona. Y a pesar de que gracias a Dios yo tengo una visión de la vida, tengo un propósito, tengo ciertas cosas en mente de qué es lo que quiero lograr, pues finalmente es importante esta parte que es un grueso y un tema bastante complicadito para entender para muchos, al menos para mí. A mí no me fue tan fácil. Hoy les quiero hablar primero de un plan para el futuro, de la importancia de tener un plan a futuro y que no es el plan o el que conocemos, no solamente es el único camino. Hay muchas otras opciones que podemos, en las que podemos nosotros apalancarnos para de alguna manera eh, solventar nuestras vidas, tener una tranquilidad cuando estemos en la vejez, en unas etapas complicadas. Entonces, les voy a pedir un favor a todos y es que si por favor se pueden silenciar, por ejemplo acá yo voy silenciando algunos para que solamente pues, se pueda escuchar la información que yo les dé. Bueno, muchachos, lo primero que vamos a Perdón, analizar... pero ¿sabes qué puedes hacer? Tú nos puedes, como anfitriona de la reunión, tú puedes Ah, silenciar ya lo a todos. silencié a todos. Ya lo silencié. Ya lo silencié a todos, está bien. Listo, Saris, muchas gracias. Bueno, lo primero que vamos a analizar, antes que nada, muchachos, es como un GPS. Nuestra vida la debemos ver como un GPS. ¿Por qué? Pues porque finalmente muchos de nosotros queremos lograr muchas cosas, queremos viajar, queremos tener salud, queremos tener unos ahorros para en el momento en el que llegue nuestra vejez poder solventar esas situaciones que se vienen cuando ya no estamos en una edad productiva. Entonces es importante que nosotros analicemos cuál es nuestro punto de partida. Ese punto A que se ve en ese GPS es para muchos un empleo o para otros es un negocio tradicional. Todos tenemos un punto de partida distinto hoy. La mayoría de las personas, muchachos, pues finalmente están trabajando para un modelo tradicional, siendo empleado o siendo empresario. Y hoy vamos a darnos cuenta cuáles son las otras opciones que podemos tener para cambiar ese punto A en el que estamos y poder construir, obviamente, una tranquilidad a futuro, que es el punto B, que es donde todos nos queremos ver en algún momento. Muchachos, les estoy hablando de futuro, para algunos puede que muy próximo, porque muchos de acá tienen, o sea, todos tenemos unas edades distintas, muchos muy jóvenes, porque yo estoy trabajando pues con personas que tienen edades desde los 17, 18 años, que apenas están iniciando su vida laboral o están decidiendo emprender, pero también hay muchos de los que trabajan con nosotros que tienen su negocio tradicional, ya tienen su familia, tienen una tranquilidad, obviamente, frente a esas situaciones, pero que obviamente es importante que revisen cómo están hoy en día para solucionar y enfrentar un tema de crisis, que no estoy hablando solo de la crisis de hoy, como les decía al inicio. Entonces, muchachos, es importante tener el punto A claro y tener el punto B muy bien definido y cuál va a ser como esas opciones con las que nosotros nos vamos a apalancar para tener una tranquilidad. Después de analizar eso, pues esta es la pregunta más importante que yo me hice cuando estaba construyendo esta información, que me la venía haciendo hace mucho tiempo, y es de qué vamos a vivir. ¿De qué vamos a vivir, muchachos, en un futuro? Cuando ya nuestros años productivos se acaben. Y es que lo que a nosotros, a la mayoría de personas nos han vendido es el tema del sistema pensional, que es un modelo que ya conocemos hace muchísimo tiempo y que finalmente no sabemos si es, o sea, es un modelo incierto, no sabemos si realmente sí es algo bueno. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? En este momento,
les quiero poner estas cifras, pero también les quiero poner una tarea de que no traguen entero el día de hoy. O sea, que esta información que yo les doy es una pequeña parte de lo que yo pude investigar y consultar, pero que ustedes también pueden ampliar su información y tener más criterio a la hora de entender estas cifras. Muchachos, no solamente el sistema pensional en Colombia está en crisis, también está en crisis el sistema pensional en todo el mundo. Según lo que ven acá, lo que les puedo mostrar es que según la revista Dinero, esta noticia salió esta semana y es que está colapsado el sistema pensional en el mundo. Hoy nosotros podemos fijarnos en nuestro modelo de pensiones en Colombia y lo podemos criticar, e incluso hace algunos meses muchos salieron a protestar que por la reforma pensional, la reforma laboral, un montón de cosas, pero yo creo que más allá de eso hay que tomarse el trabajito de investigar porque si nos ponemos a comparar estas cifras con otros países, muchachos, otros países también tienen unas situaciones para el modelo pensional muy complejas. O sea, yo sé que acá no se ve muchísimo la información, pero se los voy a dejar con el título más grande y ustedes lo buscan. En Canadá, por ejemplo, muchachos, la edad para pensionarse es de 65 años y de 70, y acá en Colombia están 57 y 62, mujeres y hombres respectivamente. Entonces hay otros países, en Colombia comparando 6 países, es el que menos edad tiene de requisito para pensión. Próximamente la van a subir, eso debe ser clarísimo. Debe haber una reforma pensional obligatoriamente. No sabemos cómo va a quedar. Y aquí otros datos puntuales en esa noticia, y es que hoy en día solamente 22.400.000 habitantes están afiliados a un sistema de pensiones. Y la cifra que aparece de pensionados hasta el momento es de 1.500.000. Entonces, realmente, muchachos, estamos hablando de que solamente el 6.6% se pensiona, por decirlo de alguna manera. Hay unas cifras que dicen otras cosas, pero por eso es importante lo que les decía, no traguen entero, investiguen más sobre esto, porque es importante que nosotros sepamos, porque muchos estamos en este modelo, que sepamos cómo opera, cómo funciona, entenderlo, datearnos. Muchachos, la verdad es que ni la mitad de la población está afiliada a un sistema de pensiones, entonces si somos cerca de 50 millones de habitantes, muchachos, ¿qué esperanza vamos a poner en un sistema pensional que si no se reforma tiende a colapsar? O sea, es importante tener esto. Lo otro que les quiero mostrar es esta información, y es que como no hay un hábito de ahorro, no hay una cultura del ahorro a largo plazo, nos obligan a ahorrar en alguno de los dos sistemas de ley. Ya ahora sí me voy a enfocar solo en el sistema pensional de Colombia. Tenemos dos sistemas de ley. Uno es el Fondo Privado de Pensiones, que es el AFP, que es un régimen de ahorro individual con solidaridad, en los que conocemos con entidades como Protección, Porvenir. Y el otro sistema es el Seguro Social Colpensiones. Muchos de nosotros hemos escuchado eso. En mi caso, yo trabajaba en el área de recursos humanos en una compañía y lo escuchaba, pero nunca entré al detalle de cómo funciona cada modelo, y eso es lo que yo les quiero contar hoy, que los quiero contextualizar. Colpensiones es el régimen de prima media, y ya les voy a contar las diferencias. Colpensiones es el encargado del Estado para hacer. Muchachos, miren, acá está el comparativo. En el lado izquierdo vamos a ver todo el tema y toda la información del AFP o de pensiones privadas, y en el lado derecho con pensiones. Lo primero es entender cómo funcionan estos modelos, estos sistemas. El fondo privado funciona bajo un modelo de inversiones especulativo, es decir, la plata que nosotros hacemos, porque eso es un fondo de ahorros individual, todas las personas las que estamos aportando a este sistema, ese dinero o esos ahorros, lo que hacen los fondos de pensiones privadas es invertirlo en modelos de negocio especulativo, es decir, que tienen una rentabilidad en diferentes mercados. Ellos tratan de tener diferentes inversiones tanto en un modelo agresivo, moderador, conservador. Entre más rentabilidad hay más riesgo. Ellos tratan de tener inversiones en los tres modelos para obviamente garantizar una buena rentabilidad. Si la economía del mundo está mal, imagínense cómo puede estar entonces este sistema también, si eso depende. Entonces es importante, muchachos, entender que aquí nos están manejando la plata nosotros. O sea, estas entidades nos manejan nuestros ahorros y nuestros dineros por el solo hecho
de nosotros no tener una cultura y un hábito de ahorro a largo plazo para garantizarnos una buena vejez. Esto es un modelo de ahorros individual. Tú tienes una cuenta a tu nombre y obviamente tiene unos requisitos. Tú te puedes pensionar anticipadamente con un capital requerido que este sistema propone. La ventaja de esto es que se obtienen rentabilidad y rendimientos porque lo que hacen ellos es invertir el dinero. Entonces hay unos porcentajes de ganancias. El tema de Colpensiones, el seguro social, pues lo que hacen es que tú lo que haces es acumular semanas de trabajo y solamente te van a tener en cuenta los últimos 10 años, que es básicamente lo más importante, la base de ingreso que tienes en los últimos años. La diferencia acá con el privado es que tus aportes van a un fondo común y no puedes pensionarte antes, como lo puedes hacer con el privado. Es decir, tienes que tener la edad de pensión en que el Estado y el gobierno determinen en ese momento. Esas son las dos diferencias de los dos fondos. Lo que quiero que entiendan hoy también, que yo lo entendí, es que cómo funciona, cómo opera, cuáles son los aportes, cuál es la plata que realmente yo estoy aportando a los sistemas. Si estoy en un fondo de ahorros privado, es el 16% de nuestro salario, si somos empleados. Ese 16% está distribuido en un 12%, lo cubre el empleador. Entonces aquí los que tienen negocio, porque sé que acá hay bastantes que están conectados y tienen su negocio propio, les toca durito porque les toca meterse a la mano más que incluso al empleado. Y nosotros muchas veces en la posición de empleado reclamamos, pero no entendemos también cuál es la posición de un empresario, un emprendedor, todo lo que también le toca asumir en este país. El 4% lo asume el empleado, ahí se suma el 16%. De ese valor, 11.5% es el valor real que se va a un ahorro, porque el 4.5% se va a fondo de solidaridad pensional, fondo de garantía, comisión de administración del fondo, todo eso pasa como a estos ítems. En temas de colpensiones, como les decía, solo tienen en cuenta los últimos 10 años. El ingreso base es la clave, si tú eres empleado. Pero si tú eres independiente, un independiente, qué pena, aquí se me movieron ya las diapositivas, bueno, un independiente debe pagar aproximadamente 30% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque debe pagar 16% en pensión, 12% en salud, 12.5% en salud, ARL, 1% más de solidaridad. Y no sé si los que son independientes pues estarían dispuestos a pagar un 30% de lo que se ganan. Eso es bastante, muchachos. ¿Qué pasa? Que cuando los dos llegan a las edades de pensión, que en este momento están en 57 las mujeres y 62 el año, en el tema de fondo privado, lo que empieza a pasar es que nosotros acá, como el tema de las semanas y la edad cuentan, también cuenta el capital. Es decir, acá nosotros debemos cumplir con un capital, el importe del saldo sí importa, porque de acuerdo a eso es lo que yo voy a garantizar mi expectativa de año, que la expectativa de año incluso nos la dan a nosotros y puede que duramos más tiempo y después de ese tiempo no podamos acceder a la pensión, seguir accediendo porque no es vitalicia. Ya les voy a explicar ese concepto. Entonces, aquí lo que importa, muchachos, es que si estás en un fondo privado, tengas claro que tienes que tener claro que debes alcanzar ese importe en saldo, esa cantidad de ingreso que se les muestra ahí, que en el caso de las mujeres son 220 millones de pesos, 190 millones de pesos para los hombres. Muchachos, en este punto, como les decía en la diapositiva anterior, ustedes pueden tener una platica ahorrada porque tienen algo y lo pueden meter. Esa es la ventaja de este fondo, de que tú puedes meter esa plata para ir sumándole al saldo. Y con base en ese saldo, pues se difiere en los meses que te quedan de expectativa de año. En Colpensiones, la edad es la misma, pero lo que hacen es que acá sí el requisito es por semanas y edad. Aquí no importa el saldo como en el otro fondo de pensiones, y lo que hacen es coger la base de ingresos que tuviste en los últimos 10 años, lo ajustan al IPC y eso es lo que te dan hasta la expectativa, o sea, hasta el final, porque aquí sí es vitilicio la pensión. ¿Qué pasa? Que hay unas diferencias. Resulta que la expectativa de años es de 87
En el caso de las mujeres, 83 años a los hombres, o sea, las mujeres se supone que vivimos más que los hombres. Entonces, muchachos, aquí es importante que, bueno, o sea, tengamos claro ustedes que se empiecen a ubicar en qué punto están, empiecen a revisar qué saldo están acumulando muchos que ya están ya próximos de pronto, llega como a la edad de pensión o algo así, y nosotros los jóvenes que también empecemos a revisar este modelo, qué tan efectivo pueda ser. Muchachos, aquí el requisito en el fondo privado es de 1.150 semanas mínimo, en el de Colpensiones es de 1.300 semanas, y ya les voy a explicar la realidad tan cruda con esos modelos. El cálculo de la pensión privada se hace de acuerdo al ahorro que haya realizado y de acuerdo a la expectativa de año. Eso es clarísimo, o sea, tengo como mujer 220 millones, me voy a ganar el mínimo en pensión por haber cumplido ese ahorro, y eso me lo difieren al resto de tiempo que voy a tener de vida, según lo que dicen acá. En Colpensiones, si tú cumples con 1.300 semanas, porque el cálculo de la pensión es el promedio del ingreso, como les decía, de los últimos 10 años, si tú tienes las 1.300 semanas y tienes, obviamente, pues en la edad, lo que vas a hacer es que te van a pagar el 53% de esa base de ingresos. Ejemplo, si yo durante estos últimos 10 años, supongamos que tenga la edad para pensionarme, todavía no, gracias a Dios me falta un poquito, pero muchachos, si yo en este momento me faltan 10 años para pensionarme y yo estoy facturando de manera mensual, sea como empleada o como independiente, 10 millones de pesos, y ya tengo 1.300 semanas y 87 años, porque acá aparecen 57, pero son realmente 87, perdón, 57 años, en ese momento a mí me van a pagar 53%, o sea, 5.300.000, muchachos. Si uno está acostumbrado a vivir con 10 millones de pesos mensuales, ¿qué pasaría en nuestras vidas si yo paso a ganarme 5.300.000? Eso es realmente muy, muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cumplo 1.800 semanas, me pagan el 80%, pero ese es el máximo. O sea, si yo tengo más semanas cotizadas, que yo sé que muchos les pasa, tienen muchas más semanas cotizadas, no importa, porque el techo es 1.800 semanas para un 80% de eso. Entonces, pues bajarse de 2 millones o de 4.700.000 ya es una bajada impresionante. Esa es la diferencia de los dos. Bueno, ¿qué pasa? Esto es importante. Muchachos, el fondo de pensiones privado no garantiza renta vitalicia. Es decir, si tu esperanza de vida como mujer o como hombre es de 87 años, 82, 87 años, hasta ahí te pagan la pensión. Entonces, ¿de qué sigo viviendo? Si yo duro más años, en el caso de nuestros abuelos, por ejemplo, si duran más años, ¿qué van a pasar con ellos? ¿De qué van a vivir? Si solamente les pagan hasta 82 años, o en el caso de las mujeres 87, muchachos, eso es complicado, porque ya después de esa edad uno no es productivo, y de qué va a ganar. Y si no tuviste hijos, ¿qué va a pasar contigo? Viviste de la limosna, no sé. Y el otro escenario, que es el de Colpensiones, es que es vitalicia, pero lo que yo les explicaba en la parte anterior, esa brecha pensional es muy grande. O sea, el último salario puede ser 10 millones de pesos, pero tú te pensionas con 5.300.000 si tienes 1.300 semanas cotizadas. ¿Quién me garantiza empleo a esa edad para completar mi ingreso? O sea, yo a los 57 años o un hombre a los 62 años tendrá la energía para trabajar y completar ese ingreso con el cual está acostumbrado a vivir. Muy difícil, muchachos, muy difícil, y este es momento para reflexionar, para informarnos, para datearnos y saber cómo es que operan estos modelos. Importante, en los dos modelos, en los dos sistemas de pensiones devuelven el saldo. O sea, si en el caso del privado tú no cumples con el saldo, porque aquí es importante tener el saldo, si tú no cumples con el saldo, pues sencillamente te devuelven el dinero y no pasa nada. Y ya sabemos que el dinero con el tiempo pierde valor. Entonces, si ahorraste 220 millones de pesos, pues eso realmente después de que te lo entreguen no cuesta, no vale lo mismo. En el de Colpensiones te devuelven un 4% del ahorro si no cumples las semanas. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios y de los dos sistemas, muchachos, hay desventajas supremamente grandes. Estas son las preguntas: ¿de qué voy a vivir? ¿De un salario mínimo? ¿De mis hijos? ¿De la caridad?
Estas preguntas, muchachos, yo me las he hecho, me las estoy haciendo y la verdad es que pues doy gracias a Dios por tener un plan para realmente garantizar eso, esos ingresos a futuro, pero es importante también abrir la mente frente a qué son los ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque la pensión es un ingreso pasivo. Yo le invierto 40, 50 años de mi tiempo a una compañía, en el caso de ser empleado, para poder alcanzar una pensión y poder disfrutar la jubilación, que la jubilación viene de jubilos, de tranquilizarme, ya vivir con mi familia, disfrutar tiempo, ir al médico, algo tan básico como ir al médico y tener con qué pagarlo y tener el tiempo. Eso es importante entenderlo, muchachos, porque tener un negocio tradicional también es una inversión. Muchas veces le invertimos muchísima energía y muchísimo tiempo y muchísimo dinero a negocios tradicionales. No estoy diciendo que una cosa está mal, que la otra también, no. O sea, todo está bien, lo que de acá les espero que les quede es criterio y empezar a abrir la mente y a entender en qué estamos, para dónde vamos. Muchachos, un negocio tradicional tiene muchísimas cosas y si ustedes van y buscan las estadísticas, es impresionante la cantidad de empresas, pequeñas y medianas empresas que dejan de existir y que se quiebran. Entonces, por eso es importante abrir la mente a qué otras cosas podemos hacer. Ingresos pasivos, entonces, en temas de pensiones en el sistema tradicional, inversiones o otros ingresos, eso es de lo que les voy a hablar. En temas del modelo tradicional, muchachos, lo que hablamos, o sea, la barrera de entrada es el dinero porque pues hay que invertir dinero en el colegio, en el pregrado, en posgrado, obtener una experiencia, tener un buen empleo, que eso es el modelo tradicional que nos han vendido nuestros padres, nuestros abuelos, porque eran en la era en la que estaban, ¿cierto? Pero la barrera de salida es impresionante en temas de dinero también, porque finalmente nosotros, tanta inversión en tiempo y en plata, para no lograr como mucha garantía en temas de calidad de vida es muy triste. Ese es el sistema tradicional, lo que nos venden. La cuarta era industrial, muchachos, llegó, es el momento de abrir la mente. La cuarta era industrial, la industria 4.0, tema de la digitalización. Aquí les quiero hacer una recomendación y es este libro, y es Sálvese quien pueda. Acá habla de que habrá un fenómeno que transformará radicalmente la sociedad. Es probable que en las próximas 2 décadas casi la mitad de los trabajos sea reemplazada por computadoras, con inteligencia artificial, abogados, contadores, médicos, comunicadores, vendedores, banqueros, maestros, obreros, restaurantes, analistas, choferes, meseros, trabajadores y estudiantes. Tiemblen o prepárense. Es triste lo que esto dice, pero es importante que nosotros nos datemos con información, con libros, que leamos, que estemos informados, porque, muchachos, esta situación de crisis con este virus nos está adelantando eso. Nos está adelantando eso porque ya todo nos está tocando hacerlo digital. A las empresas les tocó correr impresionante para cambiar los modelos de operación. O sea, lo que se viene después de esta crisis también son unos grandes cambios y hay que estar preparados. Hay diferentes formas de generar ingresos pasivos en esta nueva era. Uno es las franquicias, donde podemos invertir en una marca, en una franquicia. Se necesita mucho dinero, pero podemos generar unas buenas rentabilidades. Ya me dan la fórmula de cómo hacerlo y todo eso. Está el tema de las empresas digitales, o sea, la propiedad raíz, por ejemplo, que es todo el tema de tener propiedades rentando para que me den un ingreso pasivo, donde no dependa de mi tiempo ni de mi esfuerzo. Y tenemos empresas digitales, como son las que están de moda, Uber, Rappi, todas esas empresas. Y está otra forma que es a través del apalancamiento. Y el apalancamiento lo que nos dice es una compañía con un músculo financiero, con todo una investigación y desarrollo de un producto, lo que hace es abrir mercado a través de la recomendación, la publicidad voz a voz, que es de las industrias más poderosas que hoy los grandes economistas nos recomiendan. Muchachos, temas de inversiones, tengan muchísimo cuidado. Con el tema de la pensión
muchachos, es plata que nos están manejando otras personas, otras entidades. Entonces es importante aprender sobre inversiones, aprender sobre los mercados de inversiones, cómo funcionan, cómo operan. Hay mercado inmobiliario, pero se necesita mucha inversión, como les decía, mucha inversión para generar una buena rentabilidad mes tras mes. Hay mercado de bonos de tesorería, mercado de acciones, muchachos, pero incluso en este video que les recomiendo, en la parte de abajo, véanselo. Ahí hablan de que un inversionista, poder tener una gran experiencia para saber invertir, se demora más o menos 15 años. Hay que invertirle muchísimo tiempo en la educación, pero es importante que ustedes sepan cómo funciona. Muchos mercados, mercado Forex, por ejemplo, que dicen en ese video que es un mercado controlado, tengan muchísimo cuidado con esas inversiones a las que les ofrecen hoy en día empresas que operan súper bien, que les enseñamos a invertir y todo eso, pero en qué tipo de mercado y en qué forma lo van a hacer. Tengan en cuenta eso, muchachos, hay que informarse, no tragar entero. Megatendencias, lo que les hablaba, muchachos, de los negocios de hoy en día, Uber, Airbnb, Rappi, empresas que han crecido de manera impresionante en muy poco tiempo, no son dueñas Uber de ningún carro, Airbnb es la cadena hotelera más grande del mundo y no tiene ni una sábana a su nombre. Es importante, pero también es importante entender cómo funcionan las empresas de apalancamiento y cómo me puedo apalancar yo para generar un capital y poder generar unos ahorros y unas inversiones que yo administre. O sea, la plata, muchachos, la debemos manejar nosotros mismos y debemos entender dónde se pone. Mercados potenciales, no solamente en esta situación de crisis, sino que esto ya viene creciendo, estos mercados potenciales vienen creciendo hace tiempos, pero con este virus ahora sí que más todavía. Tema de la salud y el bienestar, importantísimo. Industrias con un mercado potencial enorme, todo el mundo generando más conciencia, alimentos y bebidas sí o sí en situaciones de crisis no pueden faltar. Y aquí les quiero hablar obviamente de mi negocio, cómo no voy a contar yo el potencial que tiene mi negocio hoy, si es café, y es el primer café saludable del mundo. Muchachos, el café está dentro de la categoría de alimentos y bebidas, y les comparto estas noticias. El consumo del café y la cerveza se dispararon con el cierre hotelero. Incluso el café es muchísimo mayor que las ventas de la cerveza, no todos tomamos cerveza, pero el 27% de incremento tuvo el café en la primera semana de confinamiento. Entonces es un mercado potencial impresionante, el negocio del café, todo el mundo y todas las empresas ya están migrando a tener negocios de café. En Colombia el 86% de la población colombiana consume café, 3.4 tazas al día, y los que no toman, que es el resto, pues conocen a otros que se toman 10 tazas, entonces toman hasta por ellos. Ganó Excel, muchachos, el año pasado vendió 150.000 millones de pesos en el año, es decir que estamos impactando un 0.09% de mercado potencial de café y aparte de la industria de la salud en la que estamos. Es importante entender estas cifras para saber yo qué voy a hacer con este negocio. Acá hay una proyección sencilla a 6 años de cómo puedo generar yo un ingreso pasivo con este apalancamiento en una compañía que tiene una idea innovadora, demasiado poderosa, en megatendencias, mercados potenciales, y cómo yo con una construcción de 6 meses y de 2 personas, de 2 en 2, o sea, yo le recomiendo a 2, esos 2 le recomiendan a 2 que solo consuman, es una red de consumo. 6 años para hacer una construcción de 2 en 2, hacer una recomendación tan sencilla como esta, y si le ponemos que el 90% de esas personas no consumen y se fracasa el negocio porque todos los negocios tienen riesgo, estamos hablando de que con un 10% de efectividad yo puedo generar en 6 años un ingreso pasivo de 9.800.000. Comparándolo, muchachos, con el estado actual del sistema pensional, el modelo pensional en Colombia y en el mundo entero, con todo lo que incurre uno tener inversiones en otro tipo de negocios para generar ingresos pasivos, no les voy a preguntar si es mejor esto o no. Cada uno va a sacar sus conclusiones. Muchachos, con un potencial impresionante de mercado. Estamos en 10 países de las Américas, son más de 1.000 millones de habitantes, y lo único que nosotros tenemos que hacer es llevar salud, bienestar y prosperidad a todas las familias de la tierra. ¿Quién nos necesita hoy en día salud y bienestar?
No les estoy hablando de que hay que segmentar el mercado, de que este producto es solamente para personas que ganan mucho dinero o personas que están llevados del berraco porque no tienen bienestar, no, es a todo el mundo. Y más en esta situación de crisis de salud y económica, es que estamos en dos grandes crisis, muchachos, que es el tema de la salud, el tema de lo económico, y hay dos tipos de personas en estas crisis. Las que aprenden, se educan, se informan, o las que se quedan esperando a que pase esta situación, a que pase la crisis, a ver qué se viene. Y les invito a que lean información. Hay un documento que está andando en las redes de qué es lo que se viene, una información verídica de qué es lo que va a pasar después de esta situación de crisis. Así que preparémonos. Hoy solamente la misión era compartirles información, darles un brochazo porque son pequeñas cosas que pude ver en ese mundo y en ese mar de información que hay de cada cosa, pero sí o sí tenemos que prepararnos frente a esta situación y tenemos que definir muy claramente qué vamos a hacer, muchachos, con nuestro futuro. O sea, muchos de nosotros deciden no tener familia. ¿De quién van a vivir cuando estén tan solos, muchachos? Y la parte económica sí sea importante. No estoy hablando que la plata es lo más importante. Es muy importante, es esencial para vivir. Sí o sí estamos en esta situación, en este mundo, lo necesitamos para comprar todo, incluso en este momento sobrevivir, comer. Y para la salud sí que más todavía. No hay plata ni tiempo que valga frente a una situación de salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Es entender en qué estamos y para dónde vamos. Un gusto compartir con ustedes en esta tarde, haberles compartido una pequeña información que más que para ustedes la preparé para mí, porque no sabía del tema mucho, amplié la información, me asombré de todo lo que encontré y ratifiqué en qué plan estoy y cuál es mi propósito de vida en este momento, y es que el mayor número de personas a través de mí conozcan esta oportunidad y este producto, porque les puedo ayudar a muchísimos. Ustedes también lo pueden hacer. Todo el mundo se puede pegar a esta visión, sí o sí. Un abrazo a todos, virtual, un abrazo virtual. Dios los bendiga, que pasen una feliz tarde y nos vamos a seguir viendo en el camino de construir un mejor futuro. Que estén muy bien, muchachos. Dios los bendiga. Dios te ¿Alguna bendiga, Sarita. pregunta o todo está claro? Súper claro. Sarita, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Por ejemplo, una persona que toda la vida ha cotizado con el mínimo, entonces no se alcanza a cotizar, a pensionar con el mínimo. Exactamente. Don Carlos, si al final de la edad para pensionarse cotizó con el mínimo y no tiene el monto, lo que hace ese sistema pensional, si es privado, es te devuelve la plata. Si estás cotizando con Colpensiones, te devuelve solo el 4% de tus aportes. Impresionante. Impresionante. Ahí es donde tenemos que aprovechar y hacer este negocio con todo. Ay, ahora sí hay que hacerlo con mayor razón al darnos cuenta de esta situación tan triste, porque la mayoría, incluso conozco personas que son independientes que cotizan con el mínimo y no sabemos, muchachos, qué es lo que estamos haciendo. O sea, en alguno de los dos sistemas de pensiones es complicado, es muy cruda la realidad. Por eso escuchamos tanto del tema de la reforma pensional. Es una obligación para los gobiernos en todo el mundo hacer una reforma pensional, hacer una reforma pensional, porque es bastante complicado, aparte que la base pensional es cada vez más bajita. ¿Qué otra pregunta tienen? Se nos está